más alto que hace referencia al porcentaje de datos que cuadrarían con estas tasas. Porque tú metes unas tasas, pero son tasas ideales, y el programa vuelve a calcularlas, por eso es la calibración automática. Si te preguntan por qué utilizaste esto, es cual 2K W, ¿sí? WC. Porque el cual 2K normal no se puede calibrar automáticamente. Lo que toca hacer en ese es mirar el comportamiento más o menos y empezar a hacer que se ajusten los datos a los puntos, ¿sí? Entonces, y eso no es así. Entonces, metes estos datos, hasta acá. Bueno, toca uno por uno, que eso ya lo hice. Los vas metiendo acá, en las tazas rojas. ¿Sí? Entonces, hydrolysis rate, oxidation rate. Eh, hidrólisis rate. Espérate un minuto. Para de violenta. Ah, mira, no es. Hidrólisis de violenta y de rápido. Hidrólisis y oxidation. No mentiras, no es así. Creo que estoy confundido. Espérate un minuto. ¿Dónde fue que cambié eso? ¿No fue acá? Si quieres, pausa un momentico. Que tengo que explicarte esto bien. Tazas rojas. El mismo valor porque en el momento en que lo calibré, Es oxidation volvió a rate. cambiar. Entonces, oxidation rate, entonces, Ujú. para sólidos inorgánicos, entonces aquí, el rojo, 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 que es la calibración automática que tú haces. Ok. O sea, no se te vaya a olvidar eso. Pero pues los valores cambian porque cuando tú metiste los otros valores, volvió a hacer una calibración con los nuevos valores que tú le metiste. O sea, siempre que le hagas cambio de los valores, va a hacer una Va a ser una autocalibración. autocalibración, listo. Entonces aquí, datos hidráulicos. Aquí, o sea, la parte anterior, toda la parte azul es lo que el modelo está simulando con respecto a las condiciones del río, como el río se comportaría Pero a nivel normalmente, físico, a nivel físico, químico, microbiológico. Ahora viene como realmente se está comportando el río. Entonces, aquí nosotros no tenemos datos hidráulicos para el río, porque tendríamos que tener, aunque te pide caudal, si yo metiera caudal aguas arriba, o sea, no va a cambiar nada, o sea, porque ya el río lo va a botar así, como si tuviera el mismo caudal aguas abajo. Pero tengo el caudal en el vertimiento. Sin embargo, el programa asumiría en este punto que la condición hidrológica es que el río cambia a este caudal, por eso no se mete ahí, ¿listo? O sea, esto es específicamente como si hicieras aforo en cada punto. Después viene la temperatura, entonces esto sí la tienes, entonces tienes la temperatura media aguas arriba, en el vertimiento y aguas abajo. Es muy importante la distancia porque ahí mismo va a simular el punto del dato en las gráficas finales. Y aquí otra vez entonces, conductividad, sólidos disueltos, lo mismo que te antes, aguas arriba, el vertimiento y aguas abajo. Aguas arriba que sería cero como distancia, porque es el punto inicial. No tiene, o sea, no hay datos de mínimos, porque o sea, te pide para completar si tienes el dato mínimo del vertimiento para cada parámetro y el dato máximo. Y los DL data, que también son con respecto a características extras que se le pueden meter al modelo. Pero pues tampoco tenemos eso. Entonces, con esto amarillo, calcula el programa hace lo que se está presentando realmente ahorita en el río, o sea, los datos observados. Bueno, esas datas, toda la tabla verde no se puede mover, o sea, esto lo calcula automáticamente él. no Ta, ta, puedo ta. modificar nada de ahí. No. Incluso si lo que hace es el programa automáticamente borra y lo calcula ¿Como error? como no, como si él mismo lo estuviera haciendo. Aquí no te va a tener en cuenta ningún cambio. Entonces después de eso viene el tiempo de viaje. Entonces el tiempo de viaje, como normalmente debería ser este. El caudal te va a dar el mismo, porque pues fue el que le inclusimos, que es el mismo aguas arriba, aguas abajo. Ujú. La velocidad igual, o sea, porque supone que es la misma. No tienes el depth igual y radiación igual, porque no tenemos comportamiento para eso. La Aquí es lo, temperatura igual. exactamente, aquí no. Aquí lo que importa, aquí empieza a importar es de temperatura en adelante. Esto sobra. Lo importante es saber químicamente cómo se está comportando el río. Entonces, aunque estos son los parámetros de temperatura, o sea, el río debería comportarse así, siempre mantener esa temperatura de 21. Pero tiene datos anormales. O sea, primero el vertimiento hace subir la Sí. temperatura. Y la salida del río, que es aquí, la parte, según lo observado, la temperatura con la tasa, como la temperatura no tiene tasa, debería decirse que el río normalmente debería comportarse así.
O sea, la temperatura es muy rara que cambie en un tramo tan pequeño. Aún así, el río aumenta su temperatura. Entonces, aquí ya sabemos que debido al vertimiento, el río Aumenta. está aumentando a 22 más o menos. Pero aumenta un poco más. Entonces, esto implicaría, esa parte de análisis que tienes que hacer acá, esto implicaría que quede un vertimiento más. Algo está vertiendo aquí al río o alguna característica, no, pues más un vertimiento. Algo está sucediendo aquí que está haciendo que la temperatura del río aumente más de lo que debería ser. Aunque el río debería comportarse así de acuerdo. Entonces, línea negra en este punto es comportamiento. Siempre esta línea negra es el comportamiento del río. Y los puntos negros son los datos que tú tomas. ¿Y lo rojo? Máximo y mínimo. Aquí está. Entonces, temperatura mínima, temperatura máxima. Esos datos mínimos, esos no los tiene porque pues nosotros ingresamos, pero tiene los datos y el comportamiento ideal del río, que es lo como debería comportarse. Entonces viene la conductividad, igual. Entonces sabemos que la conductividad sube, o sea, probablemente en este, o sea, bueno, eso lo está grabando porque tienes que agregar, o sea, es como Sí. para que tú tengas en cuenta. Probablemente el vertimiento tiene, el programa no mide eso, ni la caracterización, pero las sales ayudan a aumentar la Aumentar la conductividad. conductividad. Entonces probablemente el río está aumentando la conductividad, el vertimiento está aumentando la conductividad por medio de un vertimiento con sales. ¿Qué sales? Ahí sí no, pero pues hay sales. Y eso se comprueba en que las sales empiezan a diluir y la conductividad empieza a bajar aguas abajo. Si se puede hacer, en este podrían agregar la recomendación de primero hacer caracterización química con respecto a magnesio, cloruros, que son sales iniciales, y mirar cómo sería más abajo. Pero pues si no hay más vertimientos con ese tipo de características, el río debería volver a su condición original de conductividad. O sea, ese también debería técnicamente comportarse igual. Exactamente, o sea, así debería comportarse. Es que la conductividad y temperatura es muy raro que en el río por condiciones propias cambie. Y es que es un tramo muy pequeño, pero entonces aquí, esto es lo que nos permite analizar eso. Esto, esas cositas. Entonces aquí ya sabemos que realmente, o sea, es como si hubiera una línea imaginaria así. Que así es como realmente está comportando el río. Pero para estos datos, que son puntuales, el río no, con tan poquitos datos, el programa no asume que hay una línea de tendencia entre ellos, sino los toma como datos extra. Tú sabes que así es como realmente está comportando el río, entonces tienes que hacer el análisis con respecto a eso. Listo. Igual para los sólidos Mm, disueltos. Aquí lo que sí tenemos, chistosamente, es que el río ya tiene sus sólidos disueltos. Estos sí se toman como datos extraños. Porque es lo que aquí es como tú tienes que cambiar el análisis dependiendo de la situación. O sea, tú sabes que incluso si el río, si uno le arroja menos sólidos disueltos al río, el río no va a cambiar, o sea, porque va a tener sus sólidos suspendidos. Pero esto implicaría que, disminuyen. o sea, esto implicaría que subieran acá, que subieran hasta acá. Imagínate que o sea, es que me trabé. O sea, si este punto estuviera acá arriba, este punto sería normal. Pero ¿Normal o anormal? anormal, sería normal si este estuviera acá arriba. Pero aguas abajo también hay menos con menos. Cantidad de sólidos. Exactamente, o sea, los sólidos no se desaparecen así No porque así es muy desaparece. difícil que desaparezcan. O sea, normalmente la línea real sería, bueno, sería así. Probablemente arriba o se están diluyendo por algún comportamiento extra al río. Pero puede ser por los vertimientos o puede ser por el comportamiento del río. Puede ser por los vertimientos, porque tal vez, bueno, la sal les ayudan a diluir algunas cosas. O sea, si tú echas sal con tierra, entonces empieza a diluirse un poquito la tierra. Ujú. Podría ser. Tienes que tener en cuenta ese análisis de ahí de sólidos disueltos. Espérate. Mm, Con el oxígeno disuelto. Ese es el dato que presenta acá y ese es el dato que presenta acá. Si ves, o sea, y ese es el oxígeno de saturación. O sea, el oxígeno de saturación del río más o menos está entre los 7.5. Y aquí se alcanza a superar. ¿Por qué crees que aquí empieza a bajar el oxígeno según el modelo? O sea, No sé. según la tasa de oxigenación, dice que hay puntos en los cuales el río, por sus características normales, Baja. empieza a disminuir. Pero en el análisis que tú haces, puedes asumir que aquí hay algo que está consumiendo oxígeno. ¿Con qué asumes esto? Con los coliformes presentes. Los coliformes aumentan oxígeno. Y si tú ves aquí y en estos puntos de Pues acá, te iba a preguntar de pronto, ¿será porque hay presencia de algún animal o algo? de bacterias, y las bacterias consumen oxígeno, pero mira, vuelve a subir otra vez. O sea, aquí se reducen y vuelven a aumentar. O sea, hay algo que está consumiendo este oxígeno hasta este punto. El río, desde mi punto de vista, sería un vertimiento. O sea, es un vertimiento, el vertimiento empieza a consumir oxígeno, 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 y el río empieza
con sus características naturales, acomodarse. Acomodarse. Entonces empieza a subir, ta, 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 ta. Esto hace vertimiento otra vez. Y aquí otra vez empieza a tener el problema otra vez de que empieza a disminuir y el río otra vez trata de acomodarse. Pero hay un punto en que casi llega al oxígeno de saturación. O sea, realmente el consumo de oxígeno en el río debería ser, debería ser un poco más bajo, desde mi punto de vista. No me Ah, interesa. ese no tiene que ser un informe. No, no, porque oxígeno es lo que más se consume, porque, o sea, plantas consumen oxígeno, bacterias consumen oxígeno, vertimientos consumen oxígeno, o sea, el oxígeno se consume. Eso y el fósforo orgánico es lo que más se consume en un río, para la supervivencia de, bueno, las cositas que se encuentran ahí. Bueno, detritus no tenemos, DBO lenta. Entonces sabemos, espérate, si quieres colocar pausa un momentico. Vamos a revisar. La materia orgánica que está arrojando el vertimiento, ¿sí es muy difícil de degradar. Hay un comportamiento de la materia orgánica, o sea, no sé si las grasas que tengan, las grasas que tienen, o sea, el río no está siendo capaz de adaptarla, o sea, el río debería mantener su comportamiento de DBO así, lenta, o sea, su degradación de DBO debería ser así. Pero realmente después de que se realiza el vertimiento, la DBO se mantiene arriba. O sea, hasta este punto acá, desde el vertimiento hasta aguas abajo. No, espera, me perdí. El comportamiento tiene que ser acá, supuestamente, ¿sí? Exactamente. Para los parámetros de DBO, nitritos, todo lo que tiene que ver con esa parte como... Es que el otro también es biológico. Bueno, como, no con estos, estos son como parámetros más físicos. Estos parámetros ya son más como químicos. Como químicos y biológicos, sí. Exactamente. Para esos parámetros químicos sí te bota el comportamiento que tiene. O sea, no te bota solo puntos como datos anormales, sino Ah, te lo ya. bota como realmente es. Entonces es como si aquí hubiera un punto, aquí hubiera un punto, aquí hubiera un punto. Aquí sí te manda la línea de tendencia. Por la diferencia que te hago, es que hay una diferencia entre conductividad, sólidos disueltos y Sólido, nitrógeno. Eso es, sí, me parece que sí es esa parte física y química. Y por eso el programa en esto sí bota la línea de tendencia. Pero lo que te está diciendo aquí, entonces el río debería tener esta tasa de remoción de violenta. Pero después del vertimiento, la tasa de remoción de violenta aumenta y no es capaz de bajar. O sea, o sea, lo que tú asumes de acá es que la DBO que está, el consumo, el material que está arrojando, no sé, grasas o esa materia orgánica difícil de disolver, el río no está siendo capaz de disolverla ni aguas abajo. Hasta el punto de medición, o sea, este parámetro lo tienen que tener muy en cuenta, porque es el peor parámetro que debería tener, que tiene el vertimiento. O sea, la DBO que está manejando, o sea, el consumo de una materia, degradación de materia orgánica, el río no está siendo capaz De de cumplir. degradarlo. Exactamente. Hay algo dentro del... Los componentes. Exactamente. Entonces, si quieres nos volvemos y miramos. Mira, porque esa gráfica, aquí te dice, entonces esa gráfica salió de W data, WQ data. WQ data, creo que lo pasé. Creo que WQ data es este. Ay, Ah, mira. Entonces, entonces que está, dijimos que era DBO difícil de remover. Ah, sí, mira. Sí, o sea, son datos que tú misma tomaron en campo. ujú. O sea, la DBO no baja acá. No, no. No, y siempre es constante porque, digamos, bueno, esos Y datos. mira que el río aguas arriba, o sea, donde antes del vertimiento, está en 3.77. Y ves que no baja con respecto al vertimiento, entonces Ujú. es el vertimiento el que está generando eso. Desde tu punto de vista, o el río es capaz de degradarlo, es probablemente capaz de degradarlo, pero hay algo más que está vertiendo abajo que está impidiendo que baje de ese rango. Ven, es que en la caracterización que nosotros hicimos y tenía esa duda. Me da un valor, bueno, aguas arriba, pero digamos como en el vertimiento, bueno, aguas abajo, no me acuerdo bien, nos daba una de cubo demasiado grande, o sea, demasiado. Era como de 235. Mientras que en los otros puntos era, digamos, 39, en el otro era Y, si- como y, y, 40 y y algo. después de ese punto hicieron una medición aguas abajo y Y abajo. disminuyó mucho, pero es que era muy grande, o sea, exageradamente grande, me pareció a mí. Pero no, o sea, no he sabido cómo justificarlo. Bueno, ya revisamos entonces, porque es que ahorita, es que a veces me confundo entre DBO y DQ.
Ya revisamos. Se supone que la de Q Demanda es mayor química, que la de BO sí. siempre. Pero se me hace, sí, también se me hace extraño que el río no sea Es que es capaz. mucho. Ya revisamos entonces por qué puede ser. Pero entonces voy a terminar de explicarte esto y ya. Ujú. En cambio, la materia rápida, si el río, o sea, después del vertimiento, el río empieza a adaptarla y empieza a reducirla. Tienen que tener en cuenta mucho la DBO. Porque es que esa DBO, como te dije, lenta, está ligada La de Q. a la de cubo. Aquí abajo, ¿te acuerdas que te dije? La DBO rápida fue asumida como la DBO 5 y la DBO lenta fue asumida como la diferencia entre la de cubo y la de DBO 5. O sea, la de cubo también permanece constante. Si te, bueno, ahorita te voy a colocar un permiso de vertimiento que hice para, como referencia para esas tres características que hicimos. Bueno, la DBO rápida se reduce. Esto es constante, pero esta no la tenemos. Por eso es que la tiene ahí, la bota ahí. Tienes que tener en cuenta con respecto a los parámetros que estamos utilizando. El vertimiento hace, mira, bota más amonio de lo que eso sí te debe decir. Amonio sí bota más. Pero el río, tiene, La ayuda a disminuir. exactamente. Tienes que, todo está bajo la normativa. Sí. Ah, bueno. Pero de todas formas, gracias a Dios, este sí el río lo disminuye. Tiene que tener en cuenta muy en el análisis lo de la materia orgánica. Bueno, esto no porque aún así lo omitimos, entonces. No, hasta ahí, porque de ahí para adelante creo que no. No, sí, adelante hay otras cosas. Espérate, es que creo que es por la línea acá, pero ya revisamos esto. Orgánico, no. No, fitoplancton tampoco. No, 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 Esto. no, no, esos ¿Eso no no? son, no. No, porque son sumas de todas las cosas anteriores y como nos faltan para nitrógeno y ortofosfatos, no la toma completamente. Bueno, alcalinidad, pero pues está, patógenos. O sea, sí quería No que, aumentan. o sea, aquí tienes que tener en cuenta, los patógenos van así. Ah, ok. Y el vertimiento arroja un Pensé poquito, no, es que aquí es como, tú hiciste datos fue ahí exactamente donde estaba botando el el agua. vertimiento, sí. Exactamente. El río lo toma como si fuera, o sea, si fuera exactamente ahí donde lo tomaste. Realmente lo que está pasando es esto. Porque ya los patógenos de por sí tienen la característica de consumir oxígeno, materia orgánica, ortofosfatos en especial, y subir. O sea, si no se hace tratamiento, los coliformes se disparan, es lo que más rápido se reproducen bacterias y acaba con el resto de cosas que hay ahí. Creo que para los objetivos de calidad es bastante alto. Y el vertimiento tiene que tener muy en cuenta esto, porque aunque no sea el que está completamente aportando los coliformes, porque ya vienen aguas arriba, sí está ayudando a que aguas abajo se presenten más coliformes. O sea, tiene que hacer un tratamiento de eso porque los coliformes que presentan son demasiado altos. O sea, para una quebrada de uso residual incluso, están casi sobre 10.000. Tiene que realizar un control de esto. Eso simplemente es agregar un proceso de cloración o algo que evite que los coliformes salgan Se hacia el río. reproduzca. Exactamente. Y esto sí se reduciría bastante. Porque hay mira, si quieres incluso esto, tenerlo en cuenta, hay una tasa que se llama tasa de reproducción de bacterias, que es una fórmula que dice Euler sobre la bacteria por la temperatura y te dice más o menos con las bacterias que tú tienes, a tal distancia, cuántas bacterias se presentarán en condiciones ideales. Entonces sabrías cuánto está arrojando el vertimiento realmente aguas abajo en una distancia de 0.5 kilómetros. Bueno, y pH, entonces, el azul es los datos de pH, se comporta normal. Y ese es el comportamiento que quería tener con el modelo. O sea, debería bajar, bueno, varía entre 8 a 6. Aquí se dispara un poquito y vuelve a bajar, pero más o menos el río permanece en un proceso de alcalinidad y neutro, entre neutro más que alcalino. No, pero permanece más alcalino. Según los datos es alcalino. Pero entonces, lo que te dije, los datos que tú necesitas importantemente son estos de acá atrás. Ah, bueno, los datos que tú le Sí. metiste al programa. Listo. Hasta ahí es el modelo. Ahora vamos a revisar lo que tú me diste de Q.